Ayer el ala que apoya a Evo Morales y el ala que apoya al presidente Luis Arce se han agarrado con todo, y obviamente hay reacciones y entendemos que hay una crisis muy profunda en el movimiento al socialismo. Si nos puede contar, por favor, esta situación. Adelante, senador. Rubén, ciertamente la Asamblea Legislativa, en pasados días, concretamente el día martes, conoció y llevó adelante la censura, la interpelación en contra del ministro de Gobierno por presuntos hechos que no habrían sido debidamente explicados por él, que tienen que ver con el robo de vehículos en la República de Chile, y que de pronto fueron encontrados en Bolivia por investigadores particulares, privados chilenos, y para colmo de males, estos vehículos, varios de ellos fueron encontrados en casas, en domicilios pertenecientes a funcionarios policiales de alto rango, que en ese momento algunos inclusive estaban en calidad de directores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Robo de Vehículos. Estos hechos ciertamente tendrían que haber sido no solo explicados, sino además puesto en conocimiento del pueblo de Bolivia en su momento, y si no se lo hizo en su momento, por lo menos a través del informe que prestó el ministro del Castillo en el informe de la interpelación. ¿Cuáles fueron los resultados de estos avances, etcétera, de estas investigaciones, etcétera, etcétera? Eso desafortunadamente no ocurrió. No se supo dar explicación qué es lo que pasó con todo esto, por qué se entregó al presidente del Estado un vehículo robado para que a su vez este vehículo sea entregado por la primera autoridad del Estado en favor de una organización social, y que luego, más tarde, de manera vergonzosa, los medios de comunicación dieron cuenta de que el presidente entregó un vehículo robado a una organización social. Estos hechos ciertamente, pero además, sumado a esto, hay muchas otras cosas. No olvidemos de que esta fue la tercera interpelación. Ciertamente como una forma de demostrar descontento con esta, pero además desaprobación de la gestión de este funcionario público, ministro de Gobierno, la Asamblea Legislativa lo censuró. Esta censura, al decir del artículo 158, numeral 18 de la Constitución Política del Estado, lo que merecía era que esta autoridad, por dignidad, mínimamente tendría que haber en forma inmediata puesto su cargo a disposición del presidente del Estado, o en su defecto, si no se daba esta figura, el presidente del Estado, dentro de las siguientes 24 horas de conocer de manera oficial y formal la decisión del primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa, ciertamente tendría que haber destituido a esta autoridad. Sin embargo, de manera absolutamente extraña, el presidente del Estado, después de haber dictado el decreto presidencial de destitución de esta autoridad, en forma inmediata procede a la designación nuevamente, lo que ciertamente es preocupante. Primero porque pareciera que se están burlando el presidente del Estado de los alcances constitucionales. Pero más allá de aquello, creo que el pueblo de Bolivia ha mostrado una desaprobación importante de la gestión de la autoridad del Ministerio de Gobierno, es decir, del ministro Eduardo del Castillo. Y este tema, no sé si el presidente no ha tenido la objetividad en lecturar adecuadamente, pero bueno, creo que desde mi perspectiva se ha vulnerado la disposición antes referida de la Constitución, designando nuevamente a la autoridad
de gobierno, es decir, al ministro de gobierno. De hecho, esto ha generado una suerte de repercusiones, entre ellas que se entiende que hay una suerte de desprecio, de menosprecio, de burla de parte del presidente del Estado con relación a las decisiones asumidas por el órgano legislativo en su conjunto, es decir, la Asamblea Legislativa, cuyo presidente nato es precisamente el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, acompañante del primer mandatario. En todo caso, estos hechos han generado una suerte de repercusiones tanto en lo político como también en lo orgánico, en el MAS. Que por supuesto ya han degenerado, ya se han decantado por una suerte de conductas y actitudes probablemente en el pasado inimaginables, pero creo que esto no le está haciendo bien a la gestión de gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Yo entiendo que esta decisión asumida es una decisión absolutamente desacertada, que no le va a hacer bien para nada a la imagen y a la gestión de su gobierno. Ahora, ¿siente el movimiento al socialismo, parte del movimiento al socialismo, una afrenta de parte del presidente Luis Arce a sus decisiones? Porque una parte del movimiento al socialismo se ha sumado a la oposición para censurar al ministro Eduardo del Castillo, senador. Creo que hay que establecer con claridad esta parte, Rubén. No se trata de una suma del movimiento al socialismo a las decisiones de la oposición. Esa es una mirada y un enfoque absolutamente equivocado. Creo que lo que ocurrió el pasado día martes no es ni una alianza ni una suma a la decisión de la oposición. No podríamos ni sumarnos, ni acordar, ni pactar absolutamente nada de ello con la oposición, ni ahora, ni mañana, ni después de mañana, porque es inaceptable e imposible llegar a un acuerdo o algo parecido con la oposición, con aquellos que asesinaron a nuestros hermanos en Sencata, en Sacaba, en el Pedregal, persiguieron, torturaron, ejecutaron sumariamente, etcétera, etcétera. Eso no es así. Lo que hubo el pasado día martes fue una decisión soberana de cada uno de los legisladores del MAS y de otras fuerzas seguramente, reprobando la labor del ministro del Castillo. Recordará que en días pasados no supo dar una explicación adecuada, no supo dar una explicación razonable respecto de aquel cargamento de media tonelada de droga descubierto en España, aunque ese no era el motivo de la interpelación. Sin embargo, es un hecho más que se suma a la ineficiencia e incompetencia del ministro de Gobierno. Pero días antes también el tema de Banco Fácil, la muerte del señor Colodro, presuntamente suicidado, por lo menos eso es lo que dijo el ministro de Gobierno, cuando ni siquiera se habían hecho las mínimas pericias para determinar si eso fue así o no, etcétera, etcétera. Creo que hay una suma de hechos que han hecho de que se tomen esas decisiones políticas de manera absolutamente libre por cada uno de los legisladores, y que, reitero, no es otra cosa sino una suerte de desaprobación de la gestión, de la labor, del desempeño, del performance que cumplió el ministro del Castillo. Ahora, senador, cierto, nosotros nos mantenemos en la descripción del hecho, en sentido de que más allá si no es bajo acuerdo, si es coincidencia simplemente, el hecho es que la oposición no tiene los votos suficientes como para censurar a un ministro, mucho más para intentar consumar sus proyectos de ley, algunas iniciativas legislativas. Necesita del respaldo de legisladores del oficialismo. Y lo que ocurrió el martes fue que la oposición no tiene los votos suficientes, pero logró la cantidad necesaria, incluso con creces. 96 diputados y senadores se requerían, como 2/3 para la censura, pero al final fue
el número de 101. ¿Cuál es la operación? Yo le pregunto sin entrar en debate. ¿Por qué la oposición consiguió su propósito? Rubén, hay que agregar a esta acotación o a esta pregunta que usted hace lo siguiente. ¿Cómo se explica que 15 parlamentarios de aquellos llamados a la renovadora, porque ellos así se han autodenominado, los renovadores, cómo se explica que 15 de ellos, sabiendo que estaban interpelando a un ministro de gobierno, que además dicen ellos respaldar esa gestión, cómo se explica? No hay explicación. ¿Qué es? ¿Hay una doble moral? ¿Hay una doble conducta? ¿Qué es lo que pasa? Habrá que preguntarles también a ellos, porque seguramente no creo que ellos hayan votado en contra del ministro del Castillo, pero su ausencia que determinó la censura. Pero además la censura, el voto que se emitió, Rubén, no fue un voto pactado, fue un voto soberano de cada uno de los legisladores que reprobó. Porque no olvidemos que la censura, la interpelación no es otra cosa sino un mecanismo de fiscalización que contiene precisamente el artículo 158 en su numeral 17. Y esta fiscalización ejercida a través de la interpelación tiene un resultado, o la aprobación por un buen desempeño de la autoridad interpelada, o la desaprobación a través de la censura, precisamente por el mal desempeño de esta autoridad. Y lo que ocurrió fue esto último. De modo que de eso se trata, Rubén. Ahora, senador, ¿qué implica este estado de situación que deja, primero, la interpelación del ministro de Gobierno consolidada con la censura, luego la destitución y la restitución del ministro? ¿Qué implica este hecho en el movimiento al socialismo? Suponemos de que se trata una ruptura definitiva. Creo que han llegado a la cúspide de los conflictos internos en el movimiento al socialismo. De aquí en adelante ya es otro el escenario en las internas del MAS. ¿Qué cree de esto, senador? Hay dos aspectos que apuntar, Rubén. El primero, que la actitud de desprecio del presidente del Estado a las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa en su conjunto. Creo que el presidente del Estado, a tiempo de jurar al cargo de presidente, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Entonces, el presidente creo que lo primero que ha hecho es incumplir con aquel juramento que él realizó a tiempo de asumir la primera magistratura del Estado. El segundo tema creo que tiene que ver con ese desprecio, con esa falta de cumplimiento a decisiones del órgano legislativo, y lo que de hecho demuestra de que hay una ruptura entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, porque no es posible que el presidente del Estado incumpla el mandato de una de las primeras, el primer órgano del Estado. Cuando se da un hecho de esta naturaleza, estamos retrocediendo a aquellos tiempos cuando Yanine Áñez, cuyo ministro de Defensa, Rubén López Julio, fue destituido precisamente por una censura, pero la señora Yanine Áñez, a quien siempre se le dijo que fue una presidenta inconstitucional que emergió de un golpe de Estado, de manera inexplicable también ratificó al mismo estilo de lo que ocurrió el día de ayer con la ratificación del ministro del Castillo. Estos dos temas son temas realmente inexplicables y que seguramente tendrán sus consecuencias a futuro en la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Lo otro, tiene usted ciertamente razón, creo que también ese es un mensaje directo diríamos, de ruptura entre el Ejecutivo, que lo representa Luis Arce, y, lógicamente, aquel instrumento político que le llevó al gobierno. No olvidemos que Luis Arce no fue una figura política descollante
en los 14 años del presidente Evo Morales. Fue una figura técnica ciertamente que tuvo un desempeño bueno en su ministerio, pero políticamente él jamás descolló. Pero quienes lo llevaron ahí fuimos precisamente nosotros, los masistas, el MAS. Y ese es el instrumento del que ahora él se ha burlado, no ha dado oídas, en fin. Entonces creo que lo ocurrido la noche del día de ayer, primero con la destitución a través de un decreto presidencial y la redesignación o nombramiento nuevamente a través de otro decreto presidencial a la misma autoridad censurada y que debería haber por lo menos sido destituido y con ello mostrar ciertamente consecuencia con lo que decía el presidente Arce Catacora, de luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el contrabando, le habría hecho bien a la imagen de su gestión. Pero lo que ha pasado anoche ciertamente no le hace ningún bien, no le hace ningún favor, le hace más bien un flaco favor a la imagen de su gestión, y creo que además en términos orgánicos para el MAS tendrá consecuencias negativas. O para la gestión de gobierno, perdón. Muy bien, le agradecemos, senador.